Hola amigos, muy buenos días. Soy el pastor Joel Castañeda de la Iglesia Cristiana Península Viva, aquí en Acapulco, Guerrero, México. El origen de la administración, de la planeación de la organización es Dios mismo. Y vamos a ver en Números capítulo 4 cómo, aunque la Biblia no es un libro de administración, nos explica cómo Dios organizó a su pueblo para que pudiera cumplir con su propósito. Nos toca leer hoy una porción muy sencilla en el capítulo 4, versículo 34 hasta el final, el versículo 49. Leo para ustedes, dice así: Moisés, Aarón y los líderes de la comunidad hicieron un censo de los coatitas por clanes y por familias patriarcales. El censo incluía a todos los varones de 30 a 50 años que eran aptos para servir en la tienda de reunión. El total de los censados por clanes llegó a 2.750 hombres. Este fue el total de los censados entre los clanes de Coat para servir en la tienda de reunión, según el recuento que hicieron Moisés y Aarón conforme al mandato del Señor por medio de Moisés. Se hizo un censo de gersonitas por clanes y por familias patriarcales. El censo incluía a todos los varones de 30 a 50 años que eran aptos para servir en la tienda de reunión. El total de los censados por familias patriarcales llegó a 2.630 hombres. Este fue el total de los censados entre los clanes de Gersón para servir en la tienda de reunión, según el recuento que hicieron Moisés y Aarón conforme al mandato del Señor. Se hizo un censo de los meraritas por clanes y por familias patriarcales. El censo incluía a todos los varones de 30 a 50 años que eran aptos para servir en la tienda de reunión. El total de los censados por clanes llegó a 3.250 hombres. Este fue el total de los censados entre los clanes de Merarí, según el recuento que hicieron Moisés y Aarón conforme al mandato del Señor por medio de Moisés. Moisés, Aarón y líderes de Israel hicieron un censo de todos los levitas por clanes y por familias patriarcales. El total de los varones de 30 a 50 años que eran aptos para servir en la tienda de reunión y transportarla llegó a 8.580. Conforme al mandato del Señor por medio de Moisés, a cada uno se le asignó lo que tenía que hacer y transportar. Así fueron censados según el mandato que Moisés recibió del Señor. La Biblia tiene su valor en muchos sentidos, y uno de los valores que tiene es que, como un documento que se escribió hace miles de años, está hablando de este concepto de organización en el pueblo israelita de muchos años antes, pero esa es la base de la administración. Mire, en el proceso administrativo descrito apenas a principios del siglo pasado, se decía que el proceso administrativo empieza por la planeación, es decir, por describir qué es lo que se quiere hacer, describiendo sus objetivos y metas y la estrategia de cómo se va a alcanzar. Pero después de la planeación viene la organización. La organización tiene que ver con las personas, quiénes están ahí, cuántos son los que están ahí, qué características tienen ellos y cómo pueden colaborar para el cumplimiento del plan. Es justamente eso lo que vemos en este pasaje. Hay una riqueza enorme porque está hablando de un Dios infinitamente sabio que no llevó a su pueblo de la esclavitud en Egipto al desierto y dejó que se hicieran bolas, simplemente los dejó salir al desierto y ahí los aventó. No, Dios está trabajando en ellos para organizarlos, para darles un esquema en el que pudieran todos juntos colaborar en el propósito de lo que Él estaba haciendo. Dios los llevó al desierto con un propósito. De principio era conquistar la tierra prometida. Pero para que fuera posible eso, necesitaba organizar la vida espiritual, la vida cúltica, la vida de las ceremonias que realizaban alrededor del tabernáculo, o como dice en esta versión, la tienda de reunión. Y para eso ya habían contado a las tres tribus que descendían de los levitas, que eran los gersonitas, los coatitas y los meraritas. Todos los varones, después de un mes, eran 22,000. De esos 22,000 varones, ahora hacen un censo para escoger únicamente aquellos que tenían de 30 a 50 años. Así de puntual es como Dios trabaja con ese detalle. ¿Por qué? Porque se entiende que era un trabajo físico y había que
aportar fuerza para poder transportar los diferentes elementos del tabernáculo. Había que construir, había que desbaratar el tabernáculo para poderlo transportar. Dios está dando indicaciones muy claras de quiénes eran los que debían estar ahí, cuántos eran los que tenían que estar ahí y qué es lo que cada tribu tenía que hacer. Queridos amigos, esto nos da una enorme lección porque cuando lo trasladamos a la iglesia cristiana, lo trasladamos a nuestros tiempos, vamos a encontrar que el apóstol Pablo va a hablar de la iglesia como un cuerpo. Y él dice, así como un cuerpo tiene diferentes miembros y tiene oreja, nariz, manos, pies, así la iglesia tiene personas que la componen y cada persona les da un don, una habilidad para poder servir, para poder cumplir con el propósito que Dios le ha dado a la iglesia. Así es que yo quiero hacer esta reflexión esta mañana. Muchas personas toman la iglesia simplemente como un lugar al cual ir el domingo en la mañana. Y voy y cumplo con Dios como si fuera a pasar lista para que vea Dios que ya fui a la iglesia y eso me cuente para que en la semana pues Dios sea bueno conmigo. Pero, queridos amigos, la iglesia es mucho más que eso. La iglesia, de manera similar al pueblo israelita, tenía que cumplir con responsabilidades que Dios le había asignado. Y ustedes vean cómo Dios manda a censar, contar las personas, quiénes en ellas, de qué familias son y las organiza. Y unos se organizan de una cosa, otros se encargan de otra cosa. Todo está bien diseñado, está bien organizado porque Dios quiere el orden para que puedan cumplir el propósito para el cual fueron llamados. De igual manera, en nuestro tiempo en la iglesia cristiana, no es suficiente solamente asistir el domingo, estar en la reunión de la iglesia, cantar, orar. Ese es uno de los aspectos. Pero nuestra participación en la vida de la iglesia tiene que ver, por eso es que hoy día las iglesias cristianas acostumbran, dicen, el recibir una membresía. Porque ese recibir la membresía es precisamente esto, el poder contar y decir con cuántas personas cuento yo para el trabajo que tengo que hacer. Y luego esas personas las analiza y dice, bueno, ¿tú qué dones tienes? ¿Qué talentos? ¿Qué habilidades? Y entonces obramos por áreas de servicio, obramos por ministerios. Y de acuerdo a nuestra edad, de acuerdo a nuestras habilidades, la iglesia se va componiendo de diferentes tareas para el cumplimiento de un propósito. ¿Cuál es el propósito de la iglesia hoy día? El Señor Jesucristo antes de irse dijo, vayan y hagan discípulos, bautícenlos y enséñenles todo lo que yo les he enseñado. Queridos amigos, el pueblo de Israel que tenía una tarea específica que realizar, también la iglesia hoy día tiene una tarea por realizar. Para ello necesitamos ser contados dentro del pueblo. Necesitamos ser contados dentro de una comunidad más pequeña conforme a nuestro talento, conforme a nuestra habilidad, conforme a nuestra edad, para saber cómo podemos contribuir de una mejor manera al reino de Dios. Yo te animo, yo te invito a que no seas una persona que simplemente asiste el domingo a la iglesia y simplemente no se involucra, porque está muy ocupada, porque no tiene mayor interés. Eso lo único que está demostrando es que no has comprendido que la iglesia fue instituida por Cristo, pero fue instituida para algo, para extender su reino. Y tú no te estás involucrando, tú no estás siendo contado dentro de las personas que forman el reino de Dios para trabajar en colaboración con Dios. Yo te invito, dispón tu vida, está disponible y sé dispuesto a servir a quien es el dueño de la iglesia, que es el Señor Jesucristo. Y para eso cuenta tu edad, cuenta tu nombre, tu apellido, tus dones, tus habilidades, pero necesitas ser contado dentro de la familia de Dios. Simplemente porque eres una parte del cuerpo y como una parte del cuerpo te ha sido asignada una función, una tarea por realizar. Padre, gracias por tu palabra y porque podemos ver en las tribus de Leví cómo tú organizaste al pueblo de Israel, porque había una función, una tarea que cumplir. Ayúdanos a comprender de qué manera hoy día nosotros somos contados dentro de tu pueblo para también cumplir una tarea. Tú nos has dado dones, nos has dado habilidades, nos has dado talentos, pero ¿cómo hemos de usarlo para enriquecer, para colaborar, para servirte dentro de tu reino?
Te ruego, Señor, permítenos hoy día, al igual que los levitas sirvieron en su tiempo a través del tabernáculo, hoy día permítenos servir a través de la iglesia. Permítenos ser colaboradores de tu reino. Pon claramente en nuestra mente y corazón la tarea que tú quieres que realicemos. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Queridos amigos, nos vemos el día de mañana.